Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides al Rincón de la Psicología, un espacio donde todos los miércoles las psicólogas de Sicara abordamos temas y curiosidades relacionadas con la psicología. En el artículo de hoy os traigo un artículo muy personal sobre el sufrimiento y el valor del mismo. ¿Qué huella me gustaría dejar como psicóloga? ¿Cómo me gustaría ser recordado como persona? ¿Qué me gusta de mí? ¿Qué deseo, pero me da miedo plantearme en mi vida? Estas preguntas me las he hecho varias veces en mi vida de una manera u otra y han sido las herramientas que me han dado las respuestas para seguir hacia adelante. Si echo la vista atrás, creo recordar el primer momento en el que con 11 años reflexioné sobre el mundo y la vida. Recuerdo estar leyendo por primera vez una novela juvenil por mi propia cuenta y no por obligación. El Príncipe de la Niebla y el resto de novelas de Carlos Ruiz Zafón me enamoraron y me ayudaron a reforzar el deseo por reflexionar y pararme a hacerme preguntas un poco más profundas. En la adolescencia, los seres humanos entramos en una vorágine de expectativas de género, normas sociales y búsqueda de identidad por un lado u otro. Y no voy a maquillar que yo como adolescente buscaba ser el más chulito. Nada más empezar, primero de eso, empecé a fumar cigarrillos, me eché una novia de mi cole y después de saltarme las clases y ser pillado, mi madre me castigó 1 mes y medio sin salir con mis amigos. Tras ese castigo, recuerdo enamorarme de la saga de Harry Potter y continuar ampliando mi mundo interior. Y como buen adolescente, seguía siendo intenso, quejica, infantil y algo rebelde. Gracias a la atención y dedicación que mi madre tenía sobre mí, conseguí centrarme un poco y continuar creciendo disfrutando de la vida. A los 13 años, mi vida y la de mi familia cambió cuando a mi padre le dan en casa su primer ataque epiléptico. La voz de mi madre gritando asustada me hizo salir corriendo hacia el pasillo a ver qué ocurría. En ese momento, mi familia y yo vivimos un bofetón de realidad. A los siguientes días, los médicos le comentaron a mi madre que mi padre tenía un tumor cerebral y que debían operarlo de urgencia. El pronóstico de vida que le dieron en secreto a mi madre fue de 10 meses, y los médicos acertaron. En ese momento en el que la vida te para a través de un diagnóstico, un accidente, un desastre natural, es lo que llamamos en las terapias contextuales una brecha de realidad. La brecha de realidad tiene diferente tamaño si entre lo que esperamos de la vida y lo que realmente nos da es más grande o más pequeño. Y tanto para ese adolescente que fui, como para todas las personas que tenemos bofetones de realidad prematuramente, podemos estar perdidos en esa distancia durante mucho tiempo. Sacar cosas buenas con solo 13 años cuando uno de tus pilares se enferma hizo que mi versión adolescente dejara de pensar y funcionar como tal. ¿Pero qué se puede preguntar un adolescente cuando siente que su padre se va a morir? Pues no lo recuerdo bien, pero lo que sí sé es que lo que me ayudó a cerrar esa brecha de realidad fueron acciones dirigidas a hacer compañía a mi padre por las tardes, permitiendo que mi madre pudiera cuidar de su tiempo libre. En esos momentos reflexioné mucho sobre lo poco cariñosos que éramos mi padre y yo antes del cáncer. A partir de entonces no faltaba un beso y un te quiero papá todos los días. Sin saber la etiqueta que definía las acciones de aquel adolescente, pude paliar la brecha de realidad, ya que mis expectativas como hijo estaban adecuadas a la realidad. Y esa realidad era que los días de mi padre cada vez eran menos. Mi brecha se cerraba con cada momento de cariño y vulnerabilidad en el que nos íbamos de paseo en familia, veíamos una peli juntos o íbamos a almorzar con mis tíos. La persona más importante aquí no solo es la familia afectada alrededor, sino la persona que recibe el bofetón de realidad. Esa persona necesita toda la amabilidad y paciencia de sí mismo, como el de los demás. No sé si te sonará el término compasión. ¿Puedes definirla en voz alta, este concepto, antes de seguir escuchando esto? Puede que sea complicado, ¿verdad? El significado que la gente le suele dar suele estar guiado entre empatizar y tener pena por alguien. Pero la compasión puede estar llena de acciones que la definan. En primer lugar, la palabra proviene del latín, del adverbio com, que significa juntos, y del verbo pati,
que significa sufrir, padecer, por lo que literalmente significa sufrir juntos. La compasión significa percibir el sufrimiento de otros seres como con un espíritu de bondad, cariño y un genuino deseo de ayudar o apoyar. Pero para una gran parte de la población, estar con el sufrimiento ajeno se percibe como incómodo y doloroso. Y muchas personas prefieren obviar las consecuencias de la bofetada. Desde la compasión y la atención plena podemos ayudarnos a nosotros mismos a darnos cuenta de que las emociones más dolorosas nos pueden dar más honestidad a nuestras palabras de amor, de agradecimiento y de apoyo. Gracias a la intensidad del sufrimiento podemos percibir la ayuda de los demás como más valiosa y nuestras acciones como más valientes y útiles. No es lo mismo presentarse a una entrevista de trabajo sintiendo inseguridad que sin sentirla. No es lo mismo despedirse por teléfono diciendo rápidamente «Chao, te quiero», que decirle por primera vez a un familiar vulnerable con una enfermedad que le quieres. ¿Y tú, cómo de abierto has estado a que otras personas estén contigo en tu propio sufrimiento? ¿A qué nivel de vulnerabilidad crees que has estado presente con tus seres queridos cuando lo has pasado mal? Hoy mismo ya es el día en el que puedes plantearte, escribirle o preguntarle a alguien que sepas que lo está pasando mal, que le quieres, le amas y que estás ahí. Y para acabar, como decía Robert Louis Stevenson, no juzgues cada día por la cosecha que recoges, sino por las semillas que plantas.